Bueno, chicos, buenos días. Bueno, el mentor y el gestor de todo esto no está presente ahora porque fue papá ayer, pero bueno, estamos reunidos acá con los residentes, la doctora Alemán, que forma parte importante del staff médico. Vamos a darte comienzo a un tema que no es muy frecuente encontrar, pero nosotros hemos tenido unos cuantos casos acá en el servicio, que es hipertensión portal no cirrótica. Para llegar a la conclusión de que el paciente tiene hipertensión portal no cirrótica, primero hay que centrarse en dos conceptos básicos, qué es cirrosis y qué es hipertensión portal. La cirrosis es la cicatrización permanente del hígado que está causada por un daño prolongado en el tiempo, lo cual impide el funcionamiento normal, con formación de tejido cicatrizal y nódulos de regeneración, lo cual dificulta el flujo sanguíneo y disminuye la función hepática, ya sea la formación de proteínas, almacenamiento de energía, múltiples metabolismos, etcétera. E hipertensión portal es el aumento o incremento de la presión a cualquier nivel del sistema venoso portal, y la localización de la obstrucción al flujo va a determinar la base de la clasificación de hipertensión portal. Por ende, tenemos que saber que la hipertensión portal es un síndrome clínico que se caracteriza por el incremento en el gradiente de presión venosa portal, y recuerden esa sigla, GPBH, que está definido como el gradiente o el flujo que hay entre la vena porta y la cava inferior. El valor normal es de 1 a 5 milímetros de mercurio. A partir de los 5 milímetros de mercurio, hasta los 10 indicarán la presencia de hipertensión portal, siendo su causa mayoritariamente la cirrosis hepática. Es decir, la principal causa de aumento de la presión portal es tener cirrosis. Ese sería un punto. Entonces, se considera, y después de los 10 milímetros de mercurio, se considera que es hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces, tengamos estos conceptos. Hasta 5 milímetros de mercurio es presión portal normal, entre 5 y 10 es hipertensión portal, pero sin manifestaciones clínicas, y después de los 10 milímetros de mercurio es clínicamente significativa, con la aparición, por supuesto, de varices esófago-gástricas, descompensaciones de una enfermedad hepática basal, si lo existiese, ya sea ascitis, hemorragia digestiva y o encefalopatía. Entonces, este es el dibujito clásico, sabemos cómo es un hígado sano y cómo es un hígado enfermo con formación de nódulos de regeneración. ¿Estamos? Y la clasificación de la hipertensión portal, ya sabemos, se divide en hipertensión prehepática, donde la obstrucción venosa está por fuera del hígado, y lo más común es ya sea por trombosis de la vena porta, por trombosis de la vena esplénica, por una fístula arteriovenosa, por esplenomegalia masiva, ya sea por enfermedades infiltrativas, linfomas, síndromes mieloproliferativos, enfermedades de depósito. Después tenemos que la hipertensión portal, una vez que ya es intrahepática, puede ser presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal. Y solo los voy a nombrar rápidamente donde hay anormalidades del desarrollo. La más común es la enfermedad poliquística del adulto, por enfermedades biliares primarias como la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante, colangiopatía autoinmune, algunas toxicidades, por oclusiones neoplásicas de la vena porta, ya sea por linfoma, neoplasias epiteliales malignas, la leucemia linfocítica crónica, por granulomatosis, esclerosis hepatoportal, la peliosis, no se olviden ese término, etcétera. La hipertensión portal intrahepática sinusoidal son las clásicas, la fibrosis sinusoidal, ya sea por alcohol, por toxinas, metabólica, que es el MAFLD, infecciosas por los virus, colapso sinusoidal en la enfermedad necroinflamatoria aguda, por defenestración sinusoidal, por ejemplo, en la enfermedad hepática alcohólica precoz, por infiltración del sinusoide, la más común, la amiloidosis,
por compresión de los sinusoides, por la enfermedad de Gaucher o Leishmania. Y por último, la postsinusoidal sería la enfermedad veno-oclusiva, ya sea por irradiación, toxina, fármacos, fleboesclerosis de las venas hepáticas, también por alcohol, la hipervitaminosis A. Ahí leí lo de la lesión del eferol, que era común dar en las mujeres embarazadas dosis altas de vitamina E y provocaba una esclerosis de las venas hepáticas que se dejó de utilizar. También neoplasias malignas, flebitis granulomatosa, etcétera. Y la poshepática son las conocidas clínicamente. Estas hay un deterioro en el flujo venoso de la salida hepática al aumentarse la resistencia a ese nivel. La causa más común es el síndrome de Budd-Chiari y la insuficiencia cardíaca derecha de secundaria a determinadas condiciones como pericarditis constrictiva, cardiomiopatías restrictivas y o cardiopatías congénitas. Entonces ahí entra la obstrucción de la cava inferior, ya sea por tumor, trombosis, la constrictiva, la regurgitación tricuspidia, la insuficiencia cardíaca derecha y la cardiomiopatía restrictiva. Esta es la clasificación clásica de hipertensión portal. Ahora bien, la hipertensión portal no cirrótica se define como una enfermedad poco frecuente que consiste en la presencia de hipertensión portal intrahepática en ausencia de cirrosis o de otras causas de enfermedad hepática. Esto entonces, una vez que fijamos bien el concepto de qué es cirrosis y qué es hipertensión portal, estamos pensando que es un órgano que está sano, que tiene un trastorno vascular de alguna causa. Esta enfermedad como tal recibió otros nombres como esclerosis hepatoportal, fibrosis portal no cirrótica, cirrosis septal incompleta, hiperplasia nodular no regenerativa, que es la más habitual, transformación nodular parcial del hígado o venopatía portal obliterativa. Esto se considera que son fases de la misma enfermedad, no distintas entidades, sino una misma entidad en distintas fases. Epidemiología. La hipertensión portal no cirrótica tiene una distribución mundial, pero su prevalencia es variable. Se ha descrito una mayor prevalencia en países subdesarrollados, afectando fundamentalmente a pacientes de nivel socioeconómico bajo. Es frecuente en Asia y en la India, en la cual la hipertensión portal no cirrótica constituye, miren, de variable que es entre el 7,9 hasta el 48% de los pacientes que tienen hipertensión portal, y en Japón correspondía al 30%. Por supuesto que estas estadísticas se han visto modificadas con la mejoría, principalmente en Japón, del estado, el estándar socioeconómico y las condiciones de higiene. No hay una clara predominancia en el sexo, en la edad. Sin embargo, se pueden observar algunas diferencias en estudios en distintos países. Yo traté de buscar estadísticas en Argentina y lo único que encontré fue un reporte de casos hechos en 10 años del Hospital Posadas, que en una población total de pacientes con hipertensión portal registrados, 1,4 carecían de cirrosis y no hay otra prevalencia nomenclada o catalogada en Argentina. Nosotros sí podemos dar evidencia que en nuestro centro en estos años vamos diagnosticando claramente 4 casos de hipertensión portal no cirrótica, que los tenemos registrados los casos. Vamos a la etiología. Es una enfermedad de causa desconocida, pero se han postulado distintos mecanismos en la patogenia de esta. La más probable y más plausible es infecciones crónicas o recurrentes o repetidas del tracto digestivo con émbolos sépticos y sepsis umbilical. Es una práctica habitual en pediatría la canalización de la vena umbilical cuando están en las unidades de neonatología. No quiere decir que todos los bebitos que han canalizado la vena umbilical van a tener este evento, pero tienen más chances, si ha sido utilizada la vena umbilical en neonatología, de tener
una predisposición de estas características asociada a la mala higiene. Vamos a esta que sería el postulado más frecuente, seguida de tóxicos y drogas, y ahí entra la azatioprina y otros citotóxicos. Y ustedes dirán, ¿qué hacemos que la azatioprina es comúnmente dada en la hepatitis autoinmune? Bueno, está registrada como una etiología frecuente de trombosis y generación de hipertensión portal sin cirrosis. En la infección por HIV también hay casos, ya sea por el virus en sí mismo o en aquellos que han sido expuestos a la didanosina y a la estadbudina como efecto directo del VIH. Después, predisposición genética, está registrado un antígeno mayor de histocompatibilidad de R3 en pacientes de origen hindú y alteraciones inmunológicas, y ahí tenemos también uno que otro paciente registrado en pacientes con enfermedades autoinmunes o enfermedades del tejido conectivo, casos registrados en pacientes con tiroiditis Hashimoto y deficiencias inmunes primarias severas. Acá hemos tenido el registro de un paciente que tenía como manifestación inmune, era un celíaco de larga data, hizo su trombosis de la vena porta. Después hizo hipertensión portal en ausencia de cirrosis, finalmente con el correr del tiempo instauró cirrosis. Ese fue el camino de este paciente. Y después pacientes que tengan estados de hipercoagulabilidad con alteraciones protrombóticas que son menos del 7%, que es la trombofilia hereditaria asociada al déficit de proteína C y al déficit de proteína S. Hay enfermedades que están vinculadas a determinadas etnias del Mediterráneo que tienen más tendencia a tener enfermedades y trombofilia. Bueno, después de esto que es casi académico, pero debemos pensar en quiénes encontrarlos o qué antecedentes epidemiológicos han tenido, vamos a la presentación clínica más común de estos pacientes. Se caracteriza por la presencia derivada de la hipertensión portal clásica, con función hepática preservada. Las varices gastroesofágicas están presentes en casi todos, 85 al 95% de estos pacientes tienen varices gastroesofágicas. La gastropatía de la hipertensión portal está presente en menos frecuencia que en los pacientes que son cirróticos, es decir, tienen grandes varices pero menos gastropatía. Las varices rectales en estos pacientes sí son más frecuentes que en los cirróticos. Es característico hallar esplenomegalia de gran volumen y pancitopenia. La hemorragia digestiva por hipertensión portal es la manifestación clínica más frecuente que tienen estos pacientes, pero tienen mejor pronóstico que en los pacientes que tienen cirrosis. La causa principal de la hemorragia digestiva de estos pacientes son varices esofágicas. Que se asocie la presencia de ascitis en estos pacientes, que también puede aparecer, que es más o menos el 50% de los pacientes, está relacionado con peor pronóstico de la enfermedad. En algunos, la encefalopatía hepática puede aparecer, pero es una rara complicación, y el síndrome hepatopulmonar también es raro de ver. Pero un 45% o más de los pacientes tienen anemia, leucopenia, trombocitopenia asociado al hiperesplenismo. Entonces, si yo tengo este cuadro de situación, paciente con función hepática preservada, gran esplenomegalia, pancitopenia predominantemente, trombocitopenia, tengo que empezar a sospechar en ausencia. Recuerden que esta enfermedad es un diagnóstico de exclusión. Siempre que vemos un paciente con grandes varices, pensamos que el paciente es cirrótico, es decir, siempre lo pensemos como un diagnóstico de exclusión, pero no digamos esta entidad no existe porque si la encontramos, empecemos a pensarla, aunque sea rara, que sí es prevalente en el norte, en nuestro país. ¿En qué se basa entonces el diagnóstico? Estoy hablando de un paciente antes de tener la hemorragia, que yo ya la sospeche. Lo primero ahí yo he puesto la fotito de una ecografía. Ya sabemos que la ecografía es un estudio fácil, accesible, indoloro, económico, que tiene un alto valor predictivo
y de valoración para el médico en una primera consulta. Lo que nos llama la atención es la gran esplenomegalia que tienen estos pacientes y una alteración en el flujo esplenoportal si le hemos pedido con Doppler. Después de la ecografía, ¿qué pido? Puedo pedir, si tengo a mi alcance, una elastografía por ultrasonido que no es FibroScan. El elasto es la adaptación con una sonda que va al mismo ecógrafo y que mide la rigidez del hígado a partir de la velocidad en la que viaja una onda de ultrasonido por el hígado. Se toma un fragmento como un cilindro del hígado y vemos si tiene o no aumentada la presión medida en kilopascales dentro del hígado. Por supuesto, el gol estándar para saber si es que tiene o no cirrosis o rigidez hepática es el FibroScan como tal. Este es un dispositivo especializado, más o menos con la misma técnica del elasto, combina el ultrasonido con ondas de baja frecuencia para evaluar la rigidez del hígado. Si el valor resultante es menos de 7 kilopascales, equivale a que si yo le haría una biopsia y obtengo F0 o F1 de la escala de Metavir. Es decir, ese hígado no es cirrótico y todavía no hice nada invasivo en el paciente. Otra técnica que se está utilizando, nosotros no la tenemos en nuestra provincia, pero se hace la resonancia magnética hepática y usa la misma tecnología. ¿Por qué? Porque obviamente la resonancia son ondas que utiliza el resonador y se mide en hercios. Por medio de un instrumento colocado sobre la pared costal, se emiten ondas longitudinales que penetran el órgano y lo transforman en ondas transversales llamadas ondas de corte o cizalladura. Esas se propagan por el parénquima hepático y son calculadas con ese módulo de la cizalladura que se llama Share Modulus. No sé si acá lo tiene acá tenemos un centro de alta complejidad en imágenes que no sé si tiene el software, no hemos llegado a pedirla, pero es también un método no invasivo. Vamos a los métodos invasivos y estoy hablando todavía en el paciente que no ha sangrado. Es la biopsia hepática transyugular. Consiste en obtener tejido hepático mediante una cánula rígida introducida en una de las venas hepáticas, generalmente mediante acceso yugular, venoso yugular. El abordaje, ¿por qué se usa este método y no la biopsia percutánea? Porque reduce el riesgo de hemorragia tras la biopsia, ya que el sangrado resultante de la aguja de biopsia se drena hacia las venas hepáticas. El dibujito es bastante claro y lo pueden ver, chicos. Bueno, el tratamiento, ¿cuál es el objetivo? Uno, obviamente, es reducir de forma efectiva la presión portal para disminuir la incidencia de las complicaciones en los pacientes. No hay guías clínicas para el manejo de la hipertensión portal no cirrótica. Por lo tanto, se aplican las mismas reglas que para la hipertensión portal con cirrosis. Se continúan investigando alternativas terapéuticas, pero ya sabemos que el tratamiento es el mismo. Primero tenemos que hacer una valoración clínica del riesgo de la primera hemorragia en pacientes que tenga presente varices esofágicas. No estoy diciendo acá todavía endoscopía porque estamos queriendo hacer de la profilaxis cuando no hubo sangrado. Entonces utilizamos datos clínicos que son signos indirectos, uno, un recuento plaquetario menor de 100.000, un índice de protrombina menor del 70% y una ecografía con un diámetro de la porta mayor de 13 milímetros, son signos indirectos que nos dicen el paciente tiene hipertensión portal. Se calcula que un 20% de los pacientes pueden tener varices aunque no presenten ninguno de estos signos, pero para nosotros, menos de 100.000 plaquetas, caída de la protrombina, ecografía con un aumento del diámetro de la porta y un gran vaso, son casi patognomónicos. El tratamiento farmacológico se basa en beta bloqueantes no selectivos como el propranolol y el carvedilol, que son la primera clase de fármacos encontrados para disminuir la presión portal a través de la inhibición de la vasodilatación esplácnica inducida por los receptores beta 2.
Han demostrado que la aparición de complicaciones de la hipertensión portal se correlaciona con los cambios hemodinámicos que se observan durante el tratamiento. El quedado es el propranolol, que tiene más efectos secundarios que el carvedilol, que es el de primera elección. Es un beta bloqueante no selectivo de actividad anti-alfa-1 adrenérgica que promueve una mayor reducción de la presión portal en comparación con otros beta bloqueantes a través del bloqueo adicional de los receptores alfa-1, reduciendo las resistencias vasculares intrahepáticas y de colaterales portosistémicas, por lo que se los prefiere a los pacientes con cirrosis que tienen datos de hipertensión portal clínicamente significativas, ya se recuerdan que es más de 10 milímetros de mercurio, para evitar descompensaciones. Además de su mayor potencia, estudios demuestran su mayor tolerabilidad y un impacto positivo en la supervivencia de estos pacientes. La dosis recomendada es 12,5 cada 24 horas. Con respecto al PROPA, este es un antagonista beta-adrenérgico no selectivo que bloquea la acción de la epinefrina y norepinefrina en los dos receptores, beta 1 y beta 2, pero este tiene importantes efectos adversos porque pasa la barrera hematoencefálica, da trastornos del sueño, insomnio, pesadillas, es decir, como que es más difícil de manejarlo. La dosis recomendada es la pauta de administrarlo es en dosis crecientes, arrancando con 20 miligramos cada 12 e ir aumentando de manera progresiva cada 3 a 4 días hasta conseguir disminuir la frecuencia cardíaca un mínimo de 25% respecto al basal, siempre que sea inferior a 50 latidos por minuto, y a partir de estos valores suele aparecer, obviamente, efectos no deseados como el cansancio excesivo y disnea, incluso de esfuerzo. Vamos a la hemorragia aguda, que es como suelen debutar nuestros pacientes. Es decir, ¿por qué no he puesto como método diagnóstico al principio la endoscopía, que para casi todos nosotros es bien accesible? Estoy hablando del consultorio, ante la sospecha, pancitopenia, gran esplenomegalia, el paciente no ha sangrado. Por supuesto, voy a pedir la endoscopía como parte del diagnóstico, pero en general el debut de estos pacientes es con una hemorragia aguda. Ustedes pueden ver que acá este paciente tiene varices grandes sin signos rojos y acá tenemos la clásica, el clásico debut de nuestros pacientes con un sangrado en jet. Lo ideal es hacer la terapia combinada, el tratamiento endoscópico mediante la ligadura, que se iteración de las varices mediante la ligadura endoscópica, utilizando bandas elásticas que se insertan mediante un dispositivo que está adosado al extremo del endoscopio sobre las varices esofágicas. Se pueden aplicar de 4 a 10 bandas en una sola sesión. Esto es lo recomendado por guías, no es lo que siempre ocurre. Y el procedimiento habitual es repetir las sesiones cada 14 días hasta conseguir la obliteración de las varices. La complicación habitual de este procedimiento son la disfagia transitoria y el dolor torácico. Se debe combinar, que sería lo ideal, con terlipresina. El tratamiento del episodio agudo de la hemorragia no difiere del manejo con cirrosis. Se combina con drogas vasoactivas como la terlipresina y el uso de la profilaxis antibiótica. Esto puede ser discutido, en los pacientes con hipertensión portal no cirrótica. Pueden o no hacerlo con profilaxis antibiótica. La dosis recomendada es 2 miligramos endovenosos en bolos cada 4 a 6 horas por 48 horas y a continuación 1 miligramo cada 4 a 6 horas durante 5 a 14 días, que es la dosis estándar. Una vez que hemos pasado el tratamiento endoscópico y si esto fracasa, el real gold estándar también es hacer un TIPS, que es el Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt, que consiste, a ustedes pueden ver, también canalizar a partir de un acceso yugular y es por supuesto lo hace un médico especialista en procedimientos hemodinámicos de esta característica,
pasar un catéter a través del acceso yugular e ingresar a las venas suprahepáticas, a la rama derecha de la suprahepática. Ustedes pueden ver acá, les puse una fotito ilustrativa de cómo es un TIPS, que es como un catéter que está plegado y que se abre parecido a un stent y se canaliza, se pone ese stent metálico uniendo las ramas de la vena suprahepática de derecha con las ramas de la vena porta intrahepática del lado derecho. Espero. Entonces, ¿cuál es el éxito? Descomprime rápidamente la presión venosa portal y se descomprime este aumento que tenemos en el territorio venoso portal pasando al territorio de la cava y desaparecen las varices, fundamentalmente las varices que son de difícil acceso, primordialmente las varices de techo gástrico si las tuviese. Después vamos a los tratamientos anticoagulantes. Elegir el tratamiento anticoagulante se considera solamente en aquellos que tengan una condición protrombótica. Ya hemos hablado de que esta entidad aparece muchas veces en pacientes que tengan trombopatías familiares, es decir, que hayan desarrollado trombosis en el eje portal, pero la indicación es que tengan más de 50.000 plaquetas para poder anticoagularlo si yo quiero recanalizar el sistema de la vena porta. Esto, por supuesto, se individualiza en cada paciente, no en todos. Y por último, el trasplante hepático, en algunos casos publicados, se ha llegado al trasplante hepático. Las indicaciones han sido el desarrollo de complicaciones progresivas y potencialmente mortales de la hipertensión portal, unido a la imposibilidad de realización de un shunt quirúrgico TIPS. El pronóstico de estos pacientes post-trasplantes y a largo plazo es muy bueno, puesto que en realidad es el fracaso por un trastorno vascular, en realidad, pero tengo que tener viabilidad en el resto del territorio vascular hepático, perihepático. Ahí le pongo las referencias, chicos, no hay mucho más que hablar, por supuesto que es una entidad que eh, no tenemos mucho reporte de casos, no sé ustedes en Salta, les agradezco mucho los que estamos acá, somos miembros, faltan algunos en la fotito. Eh, este es Santiaguito, que Sí, fue papá ayer, bueno, otra de nuestras residentes que ahora está de licencia por maternidad, vemos que es un servicio muy fértil. Este, así que los saludamos desde acá de Tucumán y estoy abierta, les mando por el mensaje la clase a todos y escucho bueno, doctora, preguntas. muchas gracias. La verdad que es muy buena la presentación. Es muy bueno tener conocimiento también de esto, que es tan infrecuente. Nosotros acá no tuvimos muchos casos tampoco. Y bueno, nada, saber que hay que pensarlo, que hay que diagnosticarlo. Lo que yo le quería preguntar, en estos pacientes, ¿cómo hacen, o no sé si les hacen screening de hepatocarcinoma igual que a un paciente cirrótico? Porque sabemos que es un paciente que tiene función hepática conservada, pero ¿les hacen o no les hacen No, seguimiento? no. Estos pacientes no tienen seguimiento de screening de hepatocarcinoma, puesto que hemos llegado a la conclusión por un montón de métodos previos en los cuales hemos tratado de obtener que el paciente no tenga cirrosis. Ustedes piensen que el camino del hepatocarcinoma es un estado en el cual hay reemplazo Degenerativo. del tejido hepático por tejido fibroso cicatrizal y ese estado de inflamación permanente es el camino al hepatocarcinoma. Hay Bien, hepatocarcinoma en pacientes con MAFLD, es decir, se ha descrito sí en aquellos que tengan hígado graso en ausencia de consumo de tóxico de alcohol, si hay estudios hechos porque tienen mutado un gen que es el PNPLA3, es decir, si hay descripto no cirrótico con hígado graso severo, hepatocarcinoma sí. Este bien, paciente que no tiene un estado proinflamatorio en el hígado, que tiene una enfermedad vascular propia del hígado, no hay descripción de hepatocarcinoma. Estos pacientes sí tienen que ser escrineados de sus varices esofágicas y deben erradicar las varices esofágicas
y varices gástricas si las tuviesen. Lo ideal en las gástricas, si no puedo hacer un TIPS, es esclerosarlas con histoacril. Nosotros no tenemos en nuestro centro, pero sí hay en Tucumán, pero no se hace screening de hepatocarcinoma en estos pacientes. Yo recomiendo manejar a estos pacientes en centro de trasplante, si no tenemos Claro. acceso, ¿me entienden? Puesto que tienen Ujú. que tener una resolución de su problema vascular. Claro. Bien. Acá en el No sé auditorio qué tenemos más. una pregunta. Buenos días, Sí, doctora. Es hola, una buenos días. en la experiencia que tenemos nosotros en nuestro hospital, creo que la patología trombofílica se lleva mucho más porcentaje que el 1,7 que ustedes señalaban en cuanto a bibliografía. Digamos, el problema de la trombofilia que tenemos es que anticoagular un paciente que te acaba de sangrar es medio complicado, es decir, que en qué momento anticoagularlo, cuánto tiempo anticoagularlo y cuándo decir, bueno, esto ya fracasó, no se va a repermeabilizar y suspender la anticoagulación, así que quería saber su opinión al respecto. Sí, por supuesto, yo he buscado, nosotros, la verdad que eso es, no sé, ¿dónde sos, doctor? De acá de Salta. ¿Sos salteño? Ah, sí, sí, Sos sí, de sí. Salta. Ah, De bueno, Salta. nosotros, la verdad que en nuestra población no hay tanta trombofilia. Nosotros hemos tenido más incidencia en pacientes jóvenes que han sido canalizados a la vena porta. Hemos tenido un paciente que sí tenía trombosado todo el eje pleno portal y veíamos como que su trombosis iba avanzando y tenía indicación del centro de trasplante de anticoagularlo, puesto que iba progresando su trombo, todo el eje pleno mesaraico, pero este paciente tenía 20.000 plaquetas y no pudimos nunca anticoagularlo. Lo estamos manejando con esclerosis, con controles anuales. El señor lleva una vida normal, ya me informan las ecografías cirrosis, pero la verdad que no hemos tenido mucha experiencia y acá obviamente en pacientes con este grado de, este tamaño de varices, obviamente no conseguimos que lo anticoagulen, ningún hematólogo los quiere anticoagular, esa es la realidad. Nosotros no hemos tenido buena experiencia, no hemos llegado a anticoagular pacientes de estas características. Bien. Yo hice referencia a los que han registrado que ha sido en el Hospital Durán, pero no hay registros argentinos de esta enfermedad, chicos, no he encontrado, ¿no? Ni registros de la Sociedad de Hígado. Bien. No sé Bueno, qué ustedes, importante si hay que eso. hacer reportes de casos individuales, eso sí, Bien, acá tenemos en el chat una pregunta. Ya se sí. la leo. Dice, ¿Jun portos sistémicos congénitos tipo Abernethy, tipo 2 entraría en este tipo de patologías? No sé si la puede ver a la pregunta. No lo conozco. A ver, espera, compartiendo la pantalla. Veo el chat. Sí, Ahí está el chat. Entendido. Hola, los portos sistémicos congénitos tipo Abernethy tipo 2 entrarían en esta patología. No, no está descrito, ¿no? Como causa de hipertensión portal no cirrótica. Tal vez entraría en la primera parte de la clasificación, Mariana, pero no tenemos expertise en esto. Sí está descrito, creo, en la primera parte, pero hemos dicho que estos pacientes son, los Abernethy creo que son cirróticos, bueno, que evolucionan a la cirrosis antes que estos. bueno. No hay ninguna otra pregunta en el chat y no sé si acá en el auditorio tampoco. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Muy importante la clase que nos acaba de dar de esta patología tan infrecuente, así que nada, gracias por compartir y nada, nos estaremos viendo en algún momento. Sí, bueno, les cuento un poco, la elección de esta clase fue
Es algo que nosotros hemos tenido, algo de conocimiento de estos pacientes. Hace poco hemos tenido una paciente de 15 años internada por esta causa, que era evaluada en el Hospital Garraham. La tuvimos internada, hizo complicaciones severas, hizo 2 episodios de hemorragia digestiva, uno a continuación de otro. Acá los gastroenterólogos especialistas en endoscopía hicieron esclerosis y tenía unas grandes varices en el techo gástrico. Eh, con indicación de colocación de TIPS, y bueno, le dimos el alta con beta bloqueantes y estamos a la espera de poder derivarla a Buenos Aires. A pesar de que acá en la provincia sí hay especialistas que lo están haciendo, pero no sé, casi es pediátrica la paciente. Claro. Eh, podríamos, tal vez de esta reunión podría haber un reporte de casos, si nosotros tenemos más en el norte o no. Se Sí, podría estaría, empezar a hacer la estadística. sí, sería Estaría interesante. bueno. ¿Mm? Sí, Bueno, sería bueno chicos. empezar a tener registro. Bueno, Ahí al final está mi mail y eventualmente lo anotan al final de la clase. Está mi bien. mail. Yo ahora te lo mando igual a tu WhatsApp y les compartís a los Bueno, chicos. bueno, ¿Eh? sí. Estamos en Estamos en contacto. contacto. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Chao, chicos. Chao.